Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy en este capítulo seguimos, como están viendo, en el Hospital Veterinario Nuclovet, a cual agradecemos por prestarnos sus instalaciones. Y si escuchan de repente algunos pacientitos es porque obviamente estamos en el hospital. El día de hoy tenemos también a una persona que ya ha estado en Educavet, ya forma parte de Educavet. Él es el doctor Leonardo Carmona. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de poder compartir el día de hoy algo. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar de manejo del dolor, pero antes de hablar del tema, me gustaría que le dijeras a la gente quién es Leo. Claro, bueno, pues el día de hoy yo me vengo a presentar a hablarles de un tema que me gusta mucho. Yo, Leonardo, me dedico al área de anestesia en particular. Estoy trabajando en el Hospital Villarreal Garza en Monterrey, Nuevo León. Entonces, Ok. pues para mí es un placer venir hasta acá, hasta Guadalajara, a tratar un tema muy importante que me apasiona y que en general, pues el manejo del dolor en perros y en gatos es algo que todos debemos hacer en nuestra día a día, no solo por tema de ética personal y profesional, ¿no? Sino porque es parte de nuestro deber como médicos, ¿no? Perfecto, Doc. Doc, si tuvieras que definir la palabra dolor, ¿cómo fuera? Bueno, la palabra dolor en general, nosotros nos basamos mucho en la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, ¿no? Que marca una pauta muy definida de este término en el cual se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que es Ok. asociada a un estímulo tisular que puede ser potencial, ¿no? O sea, Ok. puede presentarse o no el estímulo y que eso puede generar dolor, ¿no? Y recalco mucho la parte de una experiencia emocional porque es muy particular para cada individuo, ¿no? No podemos generalizarlo para todos y encajarlo en que a los pacientes les va a doler por igual, ¿no? O sea, sí hay que poner mucho énfasis en eso, ¿no? Y ser empáticos, ¿no? O sea, Claro, obviamente un procedimiento quirúrgico va a doler sí o sí, exacto, de cierta manera. Obviamente hay razas, quizás los pitbull, me ha tocado claro, verlos que llegan fracturados o llegan eviscerados y llegan moviéndote la cola, sí, exacto. a comparado a otro Sí, incluso pacientito. entre especies hay ¿No? diferencias, ¿no? O sea, también como hemos visto en gatos que Sí. toleran muchísimo más y llega un gato, como bien dices, eviscerado y lo puedes ver como si nada, ¿no? Y incluso a algunos veterinarios nos impacta, ¿no? El verlos Sí, así claro. o que pasan mucho tiempo o semanas así con alguna alteración y ellos andan así, ¿no? Como si nada. Oye, Doc, y yo como propietario, ¿cómo me daría cuenta que mi gato o mi perro tienen dolor? ¿Hay alguna signología que yo Claro. pueda ver en casa? Claro, sí, eso es muy interesante, fíjate, porque incluso hoy en día se hacen escalas también para los propietarios, para que Ok. puedan participar. Es muy importante que los propietarios observen las actitudes porque ellos conocen Mm. más a las mascotas, ¿no? Que nosotros que apenas quizás estamos iniciando con la consulta de una primera vez, ¿no? Principalmente se basa en los comportamientos, ¿no? Cambios de actitudes, quizás el perro ya no es el mismo que baja las escaleras corriendo y te recibe, mueve la cola, a veces ya le cuesta más el tema de movilidad, incluso se ponen agresivos, se Ok. esconden, no socializan con otros perros y pues también en los gatos es pues otro comportamiento totalmente diferente, ¿no? Sabemos que ellos son ahora sí que de otro planeta Así y es. pues son muy diferentes, ¿no? A diferencia del perro, pues ellos no mueven la cola porque estén contentos y pues algunas cosas que podríamos notar en ellos es que no se acicalan, o incluso no trepan, dejan de comer, o sea, sí tienen como unas particularidades muy específicas y otras no tan claras, ¿no? Ok, esto no es exclusivo en pacientes geriatras, puede pasar en un No, paciente joven. exactamente, puede pasar y de hecho es mucho más difícil diferenciarlo en un paciente joven que Ok. son más activos, ¿no? Ujú. Entonces, sí es importante reconocer estas diferencias para que los propietarios también comiencen a notar estas actitudes y decidan llevarlo al veterinario, ¿no? Y no esperar tanto tiempo, porque esa es la clave de un tratamiento exitoso también, ¿no? Perfecto, Doc. Doc, y ya mencionaste una, pero ¿cuáles son las herramientas o técnicas más efectivas para saber cuánto le duele? Porque ya Claro. sabemos que le duele, Sí, pero ahora claro. es para saber si, porque a ti te pregunta el médico, del 1 al 10, ¿cuánto te duele el estómago? Y ya tú Claro. dices, pero en un perro, bueno, hay que hablar de los perros y después hablamos de los Claro, gatos. sí, es muy interesante porque, bueno, pues ellos no hablan, ¿no? Ujú. Principalmente, ¿no? Pero sí con estas actitudes,
con los comportamientos, y además pues tenemos estas escalas numéricas, escalas análogas visuales, escalas para dolor agudo y crónico. También el miedo y el estrés en ellos puede ocasionarles dolor, entonces también es Ok. importante que lo sepamos y que podamos ir evaluando mediante esto. Además, pues existen parámetros, ¿no? Ya en la consulta veterinaria, si nosotros evaluamos frecuencia cardíaca, ciertos parámetros fisiológicos y, bueno, estudios de laboratorio que por ahí también pudieran estar detonando el origen del dolor, ¿no? Si Ok. hay una enfermedad de por medio, pues hay que empezar a tratarla, ¿no? Y en los gatos se hablaba o se habla de, es más visual, ¿no? En Claro, su rostro. sí, claro. Hoy en día se habla mucho de la escala de muesca felina, que normalmente son estas expresiones, ¿no? Donde según la apertura de los ojos, el movimiento o la separación de las orejas, los bigotes también, inclusive la posición de la cabeza, si es mucho más abajo del ángulo sobre los hombros, ya te puede dar una pauta muy clara o muy obvia, ¿no? Ok. De hecho, no tienes que esperarte mucho porque es muy claro en su actitud, en su expresión, que algo le sucede, ¿no? Algo le está aconteciendo, no está cómodo, le está generando estrés, miedo, ansiedad, y esto propicia el dolor, ¿no? Y suelen ser más agresivos, ¿no? Porque se Exacto. sienten más Se sienten vulnerables. más vulnerables, amenazados, entonces sí suelen ser más agresivos. Y eso también los arrincona, ¿no? Por ahí hemos tenido experiencias con propietarios que nos dicen, no es el mismo gato que yo conozco, ¿no? Algo pasa, ¿no? Ok, Doc. Y pasando un poquito al dolor crónico y el dolor agudo. Claro. ¿Cómo podría identificar uno de otro? Claro, sí, eso es importante también porque pues hay varias pautas, ¿no? Ok. El dolor agudo se caracteriza principalmente por una causa conocida y que es inmediata, ¿no? Es un periodo corto relativamente en comparación con un dolor crónico que es asociado a un dolor que permanece de un tiempo de 3 meses en adelante, ¿no? Ojo, un dolor agudo se puede generar cronicidad, ¿no? Ok. Entonces, también no es exclusivo que tengas que esperar 3 meses para ya decir que es un dolor Ok. crónico, ¿no? Entonces sí es muy importante esa parte o esa pauta. Además que el comportamiento, bueno, la causa no es conocida en un dolor crónico. Pudiera ser asociado a varias enfermedades, a varios procedimientos, no solamente si el paciente está cursando, perdón, por a lo mejor un cuadro de osteoartritis o Ajá. algún cuadro de ese tipo, pues también puede venir combinado con otras cosas, ¿no? También, ya lo decíamos ahorita, dejan de comer, incluso dejan de hacer sus funciones normales, ¿no? Por ejemplo, eliminar el hecho de no orinar o no defecar en el arenero, por ejemplo, los gatos, Ok. también puede ser un indicativo de dolor crónico, ¿no? O agudo, dependiendo del tiempo, ¿no? ¿Y qué alternativas tenemos? ¿Hay medicamentos exclusivos para dolor crónico y Claro. hay medicamentos para agudo o no? Sí, de hecho hay un artículo que nos divide específicamente las opciones y nos habla de dolor crónico y dolor agudo, perro y gato, ¿no? Ok. Y sí cambian un poco, ¿no? De hecho, cuando no se conoce la causa inicial, los AINES no serían nuestra primera opción. Ok. Si bien son una piedra angular en el manejo del dolor, sobre todo en gatos y en dolor crónico, si no tenemos estudios de laboratorio o una causa conocida de cómo está el riñón, no sería la primera opción. Los opiáceos o los opioides vienen siendo una de las principales herramientas, ¿no? Ya de ahí se escalan hacia abajo otras opciones, como por ejemplo adyuvantes como la ketamina, los alfa-2 agonistas, que son muy buenos analgésicos, pero por ahora todavía siguen posicionándose los opioides y los AINES como las principales bases. Perfecto, Doc. Doc, ¿y alguna otra terapia alternativa que no sea medicamentos? Farmacológica, excelente pregunta porque es algo que también mucha gente se casa, ¿no? Con fármacos, ¿no? Luego, Sí, luego a pastillas, administrar pastillas. esto, ¿no? Y está la terapia no farmacológica, que no hay que dejarla de lado, ¿no? Y son cuidados de enfermería, terapia de frío, de calor, Ok. terapias como fisioterapia, acupuntura. Entonces, yo siempre les digo que hay que ponernos en el lugar del paciente, ¿no? Y yo no necesito darle un montón de fármacos, una polifarmacia para colocar una cobija en su jaula, para darle cariño, darle emociones positivas. Es muy Claro. importante dar emociones positivas porque eso libera neurotransmisores de la felicidad, hormonas de la felicidad. Entonces, eso le va a generar una experiencia
mucho más amena el tiempo que esté hospitalizado el paciente y eso es algo que de verdad no nos cuesta, ¿no? Hay que ser empáticos porque Claro. imagínense ustedes en una jaula fría, con dolor, donde la gente está gritando, donde hay música Exacto, fuerte, donde no apagan las luces en las noches. Hay exacto. hospitales 24 horas que nunca apagan la luz, entonces ¿en qué momento el perro va a dormir? Exactamente, y qué bueno que lo mencionas porque hay un estudio muy interesante acerca de eso en humanos, donde inclusive el simple hecho de tener una ventana Ujú. donde pudieran observar hacia el exterior, se veía que las recuperaciones eran mucho más rápidas, ¿no? Entonces, si bien esto también lo podemos aplicar en perros o en gatos, tratar de tener áreas separadas y de apagar las luces, como comentas, utilizar feromonas en gatos, el acompañarlos, el irlos a visitar, el hablarles, Sí, es algo claro. que refuerza mucho la parte del dolor y que no necesariamente tienes que darle, te digo, toda la farmacia o tener fármacos que sean potentes, ¿no? Ok, fíjate que en el podcast anterior platicábamos sobre gatos y la doctora fue a Argentina y en algunos hospitales exclusivos de gatos tenían pantallas con pajaritos. Claro, Entonces tenían al gato activo todo el todo el tiempo, tiempo. no se enfadaba, estaban hasta viendo la tele, no se tocaba la vía y el gato estaba activo. O sea, pequeñas cosas pueden hacer un gran cambio. Una gran diferencia, exactamente. Perfecto, Doc. Doc, y si mi paciente tiene dolor crónico, ¿qué medicamentos o qué consideraciones debo de tener para saber qué medicamentos dar? Porque es un Claro. medicamento que das por mucho tiempo, Sí, supongo. claro, de hecho juega un papel muy importante ahí los AINES, pero sí es importante sobre todo tener la parte de los estudios de laboratorio, Ok. porque como se utilizan por mucho tiempo, pues puede haber ahí un daño a nivel hepático, a nivel renal y sobre todo también a nivel gastrointestinal, entonces sí hay que cuidar mucho esa parte, no combinarlos tampoco con corticosteroides, porque a veces pues les dan los dos y no funciona uno, le doy el otro y no se esperan el tiempo necesario, ¿no? Y también podemos hacer uso de pregabalina, gabapentinoides. Ok. También podemos hacer uso de, ahorita pues se habla mucho del CBD, que es algo natural. Tenemos nosotros receptores endocannabinoides en el organismo y ellos también. Entonces lo hace una alternativa muy atractiva porque se puede manejar por un largo tiempo. Hay estudios que nos indican que son muy seguros. Entonces, eso podría ser también otra ventaja. Hoy en día es muy interesante lo que se está manejando acerca de la ketamina subcutánea. La verdad no tengo mucha experiencia, pero se habla Ok. que puede ser una alternativa al manejo del dolor crónico por vía subcutánea y es algo que es algo nuevo que hay que empezar a indagar y a probar, ¿no? O sea, si ya hay estudios que lo avalan, pues hay que darle para adelante, ¿no? Así es. Y para la artrosis, en este caso, ya hay varios medicamentos también que das una vez y creo que el efecto Claro, es duradero, ¿no? sí, como por ejemplo el Librela, ¿no? Los Ok. anticuerpos monoclonales también hoy en día se utilizan mucho. Hay otros fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina también, por ahí, en cuanto al, ya habíamos hablado que la parte del el miedo, la ansiedad, Ajá. pues se puede tratar por ese lado, ¿no? Ok. Hay algunos casos en los que, bueno, en este caso quizás no aplique mucho, pero paracetamol es más como para dolor agudo pero habría que estudiar si para dolor crónico podría servir en el caso de los perros, para gatos totalmente contraindicado, ¿no? Y fíjate, ahora que dices el paracetamol, para la gente que nos está viendo y no es médico, yo creo que es de las principales causas de iatrogenia, De lo podemos iatrogenia, llamar, sí, por parte de los tutores que claro, ven al chihuahua y dicen, ah, le voy a dar media tableta. sí, El claro, tramadol, la realidad es que sí se puede usar en perros, pero a dosis indicadas. claro. Y las tabletas de humanos generalmente son de 500, cuando a lo mejor me estoy equivocando, no quiero dar dosis, pero creo que son de 8 a 10 miligramos Sí, por kilo, por ¿verdad? kilo exactamente, del paracetamol hablando. Y, por ejemplo, el tramadol, que ahora lo mencionabas un poco, en gatos sí está bien instaurado, es bastante bueno para ellos, lo metabolizan bien. Sin embargo, sí hay una diferencia con los perros, ¿no? O sea, este metabolito que tienen, el metabolito de M1, pues el perro no genera lo suficiente. Entonces, realmente es un poco controversial esta parte. Si me Ujú. lo preguntas a mí y con base a los artículos que hemos visto, pues está entre las últimas alternativas en los perros, ¿no? Entonces habría que valorar realmente si tiene un efecto positivo en ellos en cuanto al manejo del dolor y más ahora que existen más alternativas, ¿no? Estás como a ciegas, ¿no? Como le Exacto, puede funcionar, como que no no, le puede funcionar. exactamente. Muy bien, Doc.
Y, por ejemplo, doctor, en el uso de, o más bien, ahora que no tenemos tantos opioides, Claro. ¿qué otras alternativas tienes o tenemos? Este es un tema muy interesante porque, bueno, no sé si pasa aquí en Guadalajara, pero al menos en Monterrey ya hemos tenido desabasto de esto, incluso de ketamina, entonces cada vez más nos estamos restringiendo y esto pues obviamente viene por tema de medicina humana, ¿no? Que se ha hecho mal uso de esto, entonces hoy en día lo que se tiene que hacer es el uso de bloqueos locorregionales que se ha visto y ya está bastante descrito que tienen un efecto muy bueno en el manejo del dolor, son económicos, son bastante seguros y más si nos apoyamos con herramientas como el ultrasonido, el neuroestimulador, entonces hoy en día por eso hay más cursos acerca de esto, no es tanto por una novedad, o sea, en general sí es algo nuevo, pero es algo que se ha visto un beneficio importante en los pacientes. Entonces hay que empezar a aplicarlo. Sí. Todos deberíamos empezar a capacitarnos y hay que ver qué paciente es ideal para esto también, porque muchas veces lo ven como algo nuevo y quieren hacerlo a todos y quizás el paciente no es apto, ¿no? No olvidemos que no hay que dejar de lado también las infusiones analgésicas, ¿no? Precisamente con la doctora Daniela platicaba que no todo paciente es candidato, no porque ya sepas bloquear vas a bloquear a todos. Hay que saber cuáles sí, cuáles no, dependiendo pues las características tanto de la raza, tanto físicas como del padecimiento que esté pasando. Muy bien, Doc. Y yo como propietario, ¿cómo puedo prevenir que mi mascota pudiera tener dolor crónico? Eso es también muy interesante porque evidentemente es la primera pregunta que nos van a hacer, ¿no? O sea, ¿cómo puedo prevenir? ¿Qué tengo que estar atento, no? Bueno, de entrada debemos de hacer consultas o revisiones generales, ¿no? No obviar que no le está pasando nada y recuerden que también estas escalas del dolor algunas están adaptadas para propietarios. Esa es la clave importante también para ellos, ¿no? El que puedan interactuar, grabar videos, eso es una información muy importante para nosotros porque pues al final determinamos que ellos los conocen mejor que nosotros, ¿no? Entonces al grabar videos, al decirnos es que él actúa así, antes no era de esta forma, eso es información valiosa y obviamente realizar los estudios de laboratorio correspondientes para si necesitamos alguna herramienta extra, como por ejemplo estudios radiográficos para ver si no se trata de alguna cuestión de displasia de cadera, por ejemplo, algún proceso osteoartrítico, pues bueno, o sea, realmente hay que tener herramientas que nos vayan orientando y que el propietario diga, bueno, ahora está agachando la cabeza, eso no es normal, ahora no mueve la cola, ahora se lame las patas, y eso no lo hacía, entonces todas esas pautas de ahora no orina o no está orinando correctamente, pues eso ya nos pone en alerta, ¿no? Es un perro que no come, un gato que no come, que tiene una actitud agresiva o que está con comportamientos extraños, ya debe darnos una pauta de que hay que ir al veterinario, ¿no? Y que nos expliquen. Sí, sobre todo muy importante es tener el diagnóstico, ¿no? Exactamente. Porque si tú como propietario llevas a tu mascota y lo inyectan sin tener un diagnóstico, obviamente muchos veterinarios tienen tanta suerte que no vuelve a pasar nada. Exacto. Y les va súper bien, lo platicábamos también, pero obviamente hay perros que después regresan, lo vuelven a inyectar y bien. Pero nunca hubo un diagnóstico y eso se generó algo crónico que después, olvídate, le puede ir muy mal a tu, pues a tu paciente. Eso es importante, un diagnóstico lo más certero posible, tratar las comorbilidades que pueda llegar a tener y también saber pues que mi perro va a tener esas comorbilidades según la raza, ¿no? O sea, no obviar que por ser un pug no va a tener otras alteraciones porque sabemos que pues está repleto de muchas cosas, ¿no? Entonces también es muy importante, creo yo, la parte de que tenemos que hacer nuestro guardadito, ¿no? O sea, porque y luego los agarramos como un poco en curva y ellos dicen, ay, pues yo no me esperaba, no me educaron de esta forma, ¿no? Entonces hacerle ver desde la primera consulta que su mascota va a estar predispuesto a tales enfermedades y que hay que tener un colchón para eso, ¿no? Para que no nos agarre en curva. Fíjate que he querido invitar a gente de seguros. Creo que Bancomer y GNP ya tienen seguros para mascotas. ¿Allá en Monterrey ya llegan pacientitos asegurados o todavía no? Ya llegan algunos con Bancomer, con BBA, y también hay otra aseguradora, ahorita no recuerdo el nombre, pero es por parte también con nosotros de Villarreal Garza, que les facilita la opción a pagos. Y eso también está muy bien, de que si en ese momento no tienes esa cantidad por medio de esa aseguradora, ellos pagan la cantidad y ya le van pagando poco a poco a la aseguradora. Entonces, eso lo vuelve mucho mejor porque si en ese momento pues no estabas preparado, no puedes desembolsar algo tan fuerte,
pues ya entra la aseguradora, ya nos cubre a nosotros y les cubre a ellos. Obviamente el negocio de la aseguradora es cobrar intereses Exactamente, por ese claro. préstamo. Sí, claro. Ok. Pero bueno, es una alternativa para ellos también que pues no estaban del todo atentos con esto, a lo mejor nos agarran desprevenidos y más hoy en día que pues sabemos que las cosas aumentan en costos y en todo, entonces es importante que lo consideren, ¿no? Perfecto, Doc. Doc, y ya mencionaste un poco, pero ¿qué avances o qué nuevos medicamentos o nuevas terapias hay actualmente en investigación? No sé si sepas. Claro, pues mira, actualmente te comentaba, está esto de la ketamina por vía Ujú. subcutánea. El CBD todavía se sigue posicionando porque antes había muy pocos estudios. De hecho, era un tema controversial por la cuestión legal, ¿no? Hoy en día ya, pues, con la cuestión legal ya estamos bien y con los estudios cada vez se han visto más. Entonces, yo me gustaría invitar a la gente también, a los médicos, a que hagamos más investigación acerca de esto porque, pues bueno, faltan más alternativas, ¿no? Sí. Hoy en día también la acupuntura, por ejemplo, aquí en Ujú. México me pareciera que todavía no está muy esclarecido, pero en Estados Unidos ya está bien posicionado y la fisioterapia ya también está bien posicionada, ¿no? Aquí la diferencia es que pues no actúan como de manera inmediata, ¿no? Hay que complementar, ¿no? Y hay que llevar una analgesia multimodal, ¿no? Perfecto, Doc. Fíjate que varias charlas que he escuchado de Colombia, ellos, pero no estoy seguro, para que no lo tomen tan en serio, pero hay medicamentos que utilizan 5 a 1, 5 veces CBD y Ok, 1 THC o 10 a 1. ya, Es una fórmula que les es funciona. muy No estoy rápido. seguro si para el dolor o para las epilepsias, pero aquí en México no está permitido el Claro, THC, es claro, puro CBD. exactamente. Entonces, yo personalmente no he visto, sí lo hemos utilizado y no he visto pues un efecto bueno, Ajá. pero no hemos seguido un orden o un estudio, pues. Una pauta, una dosis. Yo personalmente sí he trabajado con CBD, pero siempre combinado, por ejemplo, con AINES. Ok. Y eso hace muy buena sinergia. Claro, también dependerá de la patología, ¿no? Y sí he tenido propietarios que me han dicho, doctor, yo no puedo dejarle darle el CBD porque mi perro Sí. literal se viene abajo. Ok. Entonces, depende mucho del paciente, la patología, pero sí hemos tenido la experiencia con ellos y pues ahí va poco a poco posicionándose, ¿no? También no quieran dejarle todo el trabajo al CBD, ¿no? Claro. Hay que hacerlo multimodal esto, ¿no? Y también depende de la calidad del CBD, ¿no? Porque yo me he También, topado unos, es muy aceitoso, claro. unos muy claros, unos muy oscuros, unos que vienen los miligramos y viene una calcamonía que yo puedo imprimir en mi casa que Exacto. dices, "Ay, ¿será real que en Sí, tantas claro, gotas hay tantos miligramos? O sea, también claro. debe ser una empresa confiable. Exacto, sí, es muy importante tener una empresa confiable, donde realmente se haya hecho un estudio de laboratorio, porque también lo manejan ahora mucho en premios, también las dosis no Mm, sabemos si realmente están bien calculadas y sobre todo que sea libre de THC, ¿no? Si bien hay algunas dosis que se pueden utilizar con cierto margen de seguridad con THC, realmente son efectos negativos los que pudiéramos llegar a tener y eso también para los propietarios en casa, pues no lo haría algo viable, ¿no? Entonces, sí muy importante acercarse con distribuidores que lo manejen y que estén bien posicionados en esto, ¿no? perfecto, Doc. Doc, pues vamos a cambiar de tema. Hace poco tuvimos una charla en el diplomado Claro. de cesárea y hay que hablar un poquito de cesárea porque también es un tema que me encontré en redes sociales, sobre todo para los propietarios. ¿Qué consideraciones previas a anestesiar una cesárea tenemos que tener tanto con la mamá como con los fetos? Bueno, de entrada hay que ver al paciente, ¿no? Y el propietario debe saber que usualmente estas razas, por ejemplo, los Ujú. braquicéfalos, pues tiene que ser cesárea programada, ¿no? O sea, ellos no van a tener un parto de manera natural, entonces tenemos que anticiparnos a esto. Si ya opté por inseminar o para tener crías, pues de entrada sé que va a ser cesárea y que tengo que programarlo, Ujú. ¿no? Y que conlleva riesgos, ¿no? Al final de cuentas, estas razas tienen problemas con la vía aérea, ¿no? Y también acercarnos para determinar la fecha adecuada, ¿no? Es Ok. decir, apoyarnos con herramientas como el ultrasonido, las radiografías y ver que estén a tiempo y a término, ¿no? Porque eso también puede repercutir considerablemente, ¿no? Perfecto. ¿Es mucha la diferencia entre perros y gatos? Pues sí hay diferencias, claro. Ya de por sí en generar la especie, no solamente en cesárea sí hay diferencias. Sabemos que los gatos, por ejemplo, el tema del estrés, ¿no? En Ok. perros también, pero
se acentúa más en gatos, ¿no? Los gatos por lo general no tienden a tener partos distóxicos, es muy poca la incidencia, pero sí la hay, ¿no? Y hay que estar preparados, ¿no? Y en este caso hay que preparar sobre todo el área donde se va a llevar al paciente, ¿no? Porque si Ok. la tienes en una misma área donde están los perros, donde está el ruido, donde está la señorita que está voceando, ¿no? Entonces Mm. eso va a terminar en un fracaso. O sea, necesitamos anticiparnos a esto, manejar espacios libres de estrés y obviamente en cuanto a farmacología, ver qué fármacos pudieran generarle una ventaja a los gatos en comparación con los perros, ¿no? ¿Qué gato puedes decir que anestesias más? ¿Los braquicéfalos? Sí, los braquicéfalos, ¿También sufren de definitivamente. partos distóxicos? Sí, sobre todo Mm. porque pues son gente que los Mm. intenciona a cruzar y Sí, a claro. tener crías. Entonces, lo que son braquicéfalos, los que son bengalíes, que son estas razas Mm. como un poco exóticas que pues quieren hacer más, ¿no? Entonces, Negocio. nuevamente insisto en que hay que llevarlos a las consultas previas, al mes de gestación, de ya haber inseminado y todo, ver cómo está su latido cardíaco, saber cuántos vamos a esperar, porque esa es Ok. otra parte. Y para los propietarios muy importante quitarse ese tabú de que al momento de hacer la cesárea no debemos esterilizar, porque eso le genera algo malo o el tiempo anestésico va a ser peor, Aumenta. entonces no. Ya hay estudios donde está por encima de todo el realizar en ese momento la esterilización, cerrar esto y evitar problemas luego de infecciones, piómetras, hidrómetras, tumores, enfermedades del tracto urinario, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante eso, ¿no? Aparte con ese útero tan grande, o Exacto, sea, es más fácil, bueno, no soy cirujano, pero obviamente es más fácil encontrar ovarios, encontrar todo, que muchas exactamente. veces una OVH te puedes tardar más, sobre todo en esas razas que son muy, muy profundas. Muy profundo, exactamente. Pero bueno, quítales el negocio a mucha gente que sí lo hace con Con esa esos fines. finalidad, claro. Sí. Y la pregunta del millón, ¿inhalada o TIVA? Porque la gente viene buscando su anestesia inhalada siempre. Claro, sí, bueno, tenemos ventajas, ¿no? Ujú. Realmente hoy en día se ha visto que la anestesia inhalada pues genera mucha seguridad, tenemos una vía permeable, eso definitivamente nos da más tranquilidad, ¿no? Sin embargo, hoy en día también se habla mucho de TIVA, ¿no? En mi experiencia y con lo que está reportado en artículos, porque tampoco es que haya tanto, Ujú. pero lo que hay sí le da un voto a favor a TIVA, pero con el uso de alfaxolona difícilmente hay aquí en Sí. México. Entonces se ha visto que, por ejemplo, Tiva con Propofol les va bien, pero las recuperaciones son más prolongadas. Entonces, quizás no sea una alternativa tan sustanciosa, por así decirlo, o tan viable. Yo me inclinaría más, si no tengo alfaxolona, a inhalada. Y eso no solo lo digo desde mi percepción, sino también en los artículos que he revisado, sí comentan que si no tenemos alfaxolona es mejor hacerlo inhalado. Aquí hay cosas importantes, Doc, que quiero recalcar porque mucha gente no lo sabe. Yo le he Claro, preguntado a gente. Una, la TIVA lleva oxígeno, claro, claro, claro. lleva tubo y a veces Sí, lo conectas a la máquina, pero no le pasas gas. A eso te exactamente, refieres, que te vas a pasarle con bombas. Y la otra, hacer TIVA no es pasarle soletil ni Celasol. Porque exactamente. mucha gente le pregunta, ¿y cómo la anestesiaste? Ah, la hice con TIVA. Ah, ¿qué medicamentos utilizaste? Soletil. O sea, no el hecho de pasarle por la vena un Un medicamento medicamento, quiere exactamente. decir que ya es TIVA. O sea, Claro, lleva varios medicamentos, lleva equipos, desgraciadamente, o bueno, necesitas equipos. Muchas veces más costoso hacer una TIVA que hacer una inhalada y la gente no sabe eso. claro, y es muy importante que uno que lo recalcas porque en la Mm. experiencia de las personas que se han encuestado a veterinarios, la mayoría no hace TIVA. Y no hace TIVA por precisamente la falta de experiencia, el costo y porque no tiene el equipo. Entonces, eh, ojo recalcar que los fármacos están muy bien puntualizados los que son utilizados para TIVA. Ujú. O sea, esto de Soletil, otros fármacos como esos, realmente no están avalados. Entonces, insisto, hacer una anestesia en una cesárea es intubar al paciente, dar oxígeno y no inducirlo con una mascarilla. Eso está totalmente contraindicado, ¿no? Pone en riesgo la vida del paciente. Una doctora me platicaba que el mismo cirujano anestesiaba a la perra, Eh, hacía la cesárea y le va súper bien, es a lo que voy. Hay mucha gente que no hace las cosas correctas, pero el resultado es bueno, es bueno.
pero no quiere decir que por eso siempre va a ser bueno, pero para ellos siempre es bueno. Claro, lo que pasa es que se tiende mucho a que cualquiera pueda hacer anestesia, Sí. ¿no? Porque si le sale bien, cualquiera lo hace bien, ¿Para ¿no? qué necesito? ¿Para qué te contrato como Exactamente. anestesista? Y lamentablemente no es así. Hacer anestesia es tener conocimiento de farmacocinética, farmacodinamia, anticiparnos ante complicaciones Exactamente. potenciales que puede haber, saber interespecie las diferencias que va a haber. Entonces es un mundo de diferencia que pues lamentablemente cuando a uno hace las cosas mal y le va bien, pues claro, le aplauden y el reconocimiento sabemos que va al cirujano, ¿no? Pero la satisfacción que queda en nosotros es conocer lo que estamos haciendo y saber que no lo estamos haciendo mal, ¿no? Y educar a la gente para que sepa que no es cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo educar también al médico que hace el presupuesto, porque muchas veces piensa que él te va a pagar cuando ese dinero que cobre X anestesista debería de estar en el presupuesto, ¿no? Claro, Ya está el claro, cirujano, está el material, está el anestesista y claro, está el médico, pues, que lo va a hacer. Y no exactamente, verlo como yo médico voy a gastar 1,000 pesos, no sé, $100 en contratarte y va a salir de mi dinero cuando en realidad el propietario es quien lo paga. exactamente, Tú sí. ve a un hospital de Humana y te van a cobrar, el anestesista te cobró tanto, el quien te rentó el quirófano te cobró Y tanto, por esto, hora, y por exactamente. hora, sí, sí, es muy importante ver eso porque somos un equipo y definitivamente yo no puedo hacer lo que hace el cirujano y el Así cirujano es. no puede hacer lo que hago yo porque es parte del complemento y es parte de la preparación, ¿no? El anticiparnos a todo esto. Perfecto, Doc. Doc, y ya para ir terminando, ¿cómo manejamos el dolor en pacientitas que ya salieron de cesárea y que tienen que darle leche a los Leche, cachorros, que claro. los cachorros le pegan en la zona de la herida? Sí, 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 Podemos dar, bueno, la pregunta es, ¿podemos dar AINES? Porque está claro. como esta controversia. Sí, hay mucha controversia y sí, en los artículos está escrito que sí se dan AINES, sí pasan a la leche, o sea, sí pasan a los fetos entonces, y como están inmaduros, pues sí puede haber ahí tema, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, no podemos dejar que la madre tenga dolor. Eso es un hecho porque al momento de estar amamantando, pues ella va a sufrir obviamente y ya sabemos que las consecuencias de un dolor no tratado, pues son graves, ¿no? Entonces, nos sirve mucho, perdón, nos sirve mucho la parte de hacer un bloqueo epidural para que la analgesia se quede continua por más horas Ok. y que además sí utilicemos AINES, pero en el periodo postoperatorio, ¿no? Puntualizan mucho esto por el riesgo también de hipotensión que pudiéramos llegar a tener durante el procedimiento. Hay un único estudio que yo encontré sobre el uso de carprofeno, en el cual se ha visto que no tiene paso y que lo hace una opción relativamente segura, Ok. pero solamente encontré un estudio. Entonces eso quizás me haría ir con un poco más de cautela y pues no dejar los AINES, solo mandarlos por un tiempo corto, ¿no? No mandarlos por un periodo largo y estar obviamente monitoreando siempre a la mamá para en el momento que lo tengamos que destetar, pues ya, hacerlo y no generar mayor problema a los cachorros, ¿no? Perfecto, Doc. Doc, ¿y qué recomendaciones inmediatamente después de que salen los cachorros Claro, tenemos que tener tanto con ellos como con la mamá? claro. Porque también puede pasar, si lo comparamos con una piometra, con problemas de desajustes de presión, ¿no? Sí, así es. De hecho, una de las principales complicaciones, pues, es la hipotensión que puede generar. Hay un útero muy grande ahí que comprime el diafragma, también la parte ventilatoria. No se olviden de preoxigenar al paciente. Y bueno, posoperatoriamente, recuerden que los cachorros tenemos que evaluarlos con un sistema APGAR, ¿no? En Ok. donde tenemos que ver la coloración de las mucosas. Obviamente, si alguno no está con esa buena coloración, suplementar oxígeno, incluso se llegan a intubar, utilizamos catéteres o hay algunas ondas también pequeñas adaptadas. Y bueno, hacer la reanimación, ¿no? El empezar a frotar los cachorros. Ojo, porque pues yo todavía veo gente que los sacude hasta el suelo, o sea, los tiene desde aquí arriba hasta abajo. Eso ya no se Sí. hace, o sea, no necesitas hacerlo, hay que frotarlos, secarlos, mantenerlos con calor porque recuerden que también parte de las principales complicaciones es la hipotermia, entonces hay que brindarles ese calor y obviamente hacer esa escala de APGAR para que podamos evaluar que realmente está funcionando, ¿no? Y atender las complicaciones que en ese momento pueda haber, ¿no? Perfecto. Fíjate que hace tiempo escuché, por ejemplo, tú sabes que anestesiamos a la mamá, tiene a los bebés y no siempre los aceptan. También Claro,
ese periodo es importante Sí. porque ella durmió y despertó y ya tengo 6 bebés, 7 Exacto. bebés. Obviamente no razona ese momento, pero a lo que voy es que incluso en las personas que nacieron por cesárea Claro, son más desapegadas a la a madre la madre. que las que nacieron por parto natural por la liberación de De hormonas. hormonas, sí, sí, qué bueno que lo mencionas porque fíjate que es un dato muy sencillo, pero muy importante, ver que tenga leche también. ¿Sí? Muchas mamás son primerizas, otras no, y no tienen leche. Y eso va a afectar directamente al calostro, a los cachorros, el crecimiento, etcétera. Pero pues ya de entrada vas a tener que suplementarle eso. Entonces, muy, muy importante ver que sí esté produciendo la leche la madre para anticiparnos a eso, ¿no? Y no desesperarte, porque también a veces el Exacto. cachorro es el que no sabe mamar Mamar, y tienes que exactamente. estar ahí cada 2 horas Exactamente. pegándolos. Yo tenía una compañera, ella estaba en el área de UCI, pero más que UCI eran cuneros. A cada rato teníamos bebés, y ella empezaba cada 2 horas con una camada, luego seguía otra, Otra y cuando terminaba ya le tocaba la primera camada, camada. pues pegársela. La doctora Anabel, no sé si nos esté viendo, pero así era su rutina cada 2 horas como, o sea, peor que tener un hijo, decía ella, Sí, pues sí, tenía que ir dando rondines a a todos, ¿no? todos. Pero qué bueno que lo hace y la importancia de contar con un equipo Sí, preparado, las manos, que el cirujano ya esté listo, el quirófano ya esté preparado y no andar corriendo porque eso influye dramáticamente, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. sepan que también tener las perillas para aspirar, todo esto, Listo. ¿no? Porque pues eso va a afectar totalmente en tu procedimiento anestésico. Podrás tener los mejores fármacos, pero si no tenemos esto, pues Incluso ya. el personal, porque si tienes 15, una persona no los va a reanimar. Me ha tocado ver anestesistas Claro, reanimando. yo soy uno de Cuando, ellos. sí, yo lo hice también, pero un mundo ideal sería que Claro, una persona estuviera por cachorrito, exacto, pero por lo menos que tengas apoyo dentro de quirófano, porque no puedes exacto. estar viendo el monitor y ahí los cachorros y Sí, la que claro, sigue, o sea, sí es exacto. complicado. Y qué bueno que lo mencionas porque a mí me pasó. Yo di la espalda al monitor en un momento y para cuando acordé ya tenía cambios, ¿no? Mm. Entonces tengan mucho cuidado con eso y obviamente si los cachorros no están despiertos, pues buscar alternativas de revertir, ¿no? Perfecto, Doc. Doc, ya hablamos un poquito, pero ahora sí ya para terminar, por Claro. segunda vez lo menciona. ¿Cuáles serían las complicaciones más comunes? Principalmente hipotensión, ¿Ok? y eso hay que prevenirlo, ¿no? Ya sabemos que fluidoterapia, vasopresores, ya dosis calculadas también, y para en el momento no andar corriendo. Otra de las complicaciones, como mencionábamos, es la hipoxia, el riesgo de hipoxemia también, o sea, hay que preoxigenar a los pacientes, la posición de la mesa para que no comprima las vísceras a los grandes vasos. Hipotermia puede haber también, entonces es muy importante tener mantas de aire con recirculación para que no quemes al paciente y ya tengas otro problema. Entonces esas son como las principales y siempre la ventilación, ¿no? O Ok. sea, hay que hacer ventilación de preferencia si tenemos ventilación mecánica y si no, bueno, no me limita a hacerlo yo manualmente, ¿no? Entonces dale el aporte de oxígeno correcto y siempre evaluar al paciente con estudios de laboratorio, porque sabemos que va a haber cambios en la madre que van a afectar, ¿no? Por ahí puede haber una anemia relativa. Si yo no hice estudio y no veo de cuánto es la anemia, pues sabemos que un porcentaje del oxígeno va unido a los glóbulos rojos, la hemoglobina y todo esto, entonces, pues si no tengo una información acerca de eso, me puede dar una mala jugada durante. Perfecto, Doc. Doc, ¿y qué recomendación o consejo darías al dueño que está pensando en cargar a su perrita? A su perrita. Bueno, pues principalmente que sepan que es un compromiso, ¿no? Es un compromiso no solo monetario, sino con el paciente, ¿no? Porque sabemos de antemano que la prioridad siempre es sobre la madre, sobre los cachorros. Entonces, darle el compromiso a la madre, saber que si algo se complica, pues se le va a dar A prioridad la a madre. ella y no a las crías, ¿no? Por este tema de la parte del negocio, ¿no? Sí. Saber que tengo que prepararme con tiempo, no hay excusas de que es que tengo un viaje, es que me gasté este dinero, entonces que se comprometan verdaderamente y que sepan que esto no es negocio, ¿no? O sea, que hay que esterilizar en la medida de lo posible. Si tú quieres tener una camada, ok, está bien, ya lo hiciste, pero los animales no están para eso, ¿no? Sepan que son animales de compañía, ¿no? Entonces sí, consideren acercarse al veterinario para que les explique, hablar con parte del área de cirugía y de anestesia
para que les den los posibles panoramas y obviamente hablar sobre complicaciones y sobre beneficios, ¿no? ¿No te pasa que venden a los perros en 30,000 pesos y les cobras, no sé cuánto cobran en Monterrey? Aquí hace años cobrábamos 6,000 y les dolía Es muy tanto barato. pagar 6,000 pesos cuando ya los tenían vendidos a veces, Exacto. comprometidos, porque tú les dices en la radiografía son 7 y ya los empiezan a vender y es lo que los vuelve ciegos, o sea, porque quieren a los, y no, espero que no sean todos los que se dedican a esto, Claro. pero obviamente muchas veces ven en la pérdida de dinero y la Exacto. madre es nada más una máquina que está ahí trabajando. Una máquina de reproducción y sí, o sea, no lo vean así, realmente luego nos pasa que a mí hasta me preguntan y quiero verlos, ¿no? O sea, no te vas a quedar con uno, o sea, Sí. parece absurdo, pero realmente nos pasa, ¿no? Entonces, como veterinarios, siempre protéjanse, tengan sus hojas de autorización y todo, porque pues nosotros hacemos todo lo más éticamente posible, pero explíquenlo a ellos y cítenlos puntualmente para también que de cierta manera nos estemos como un poco protegiendo de esa parte, ¿no? Y no des, es un caso muy particular, algunos ecografistas dicen 1, 2, Claro, sí, 3, no. 4 y a veces están viendo el mismo. Y cuando Sí, llegan claro. contigo y les tomas, afortunadamente nosotros empezamos a tomar radiografías a todas, Sí, claro. porque son estos y ya, porque también pasó que nos echaban la culpa que, un médico me dijo que eran 2 con ultrasonido, que quizás vio el mismo. Sí, claro. Y nació uno y no la sacamos de que se habían robado dentro de quirófano al otro. Era un Yorkie. Con esa mentalidad la gente, nosotros, o sea, es más trabajo para nosotros a criar a un cachorrito sin la madre. Claro. Imagínate que, o sea, sí, o sea, hay gente para todo. Sí, hay gente para todo y por eso mismo, pues, acuérdense y hagan mucha puntualidad en que las herramientas son un apoyo, ¿no? Las herramientas diagnósticas son un apoyo y que no siempre va a ser así de certero, ¿no? Entonces, ya estando ahí adentro, pues obviamente se va a ver y pues hay que protegernos ante eso, ¿no? Para que no piensen luego mal. Perfecto, doctor. Pues yo creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias, Doc, por venir desde Monterrey. Gracias. Estamos cerquitas, pero de todas maneras. Sí, y un claro. gusto poderte conocer en persona. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias, Ángelo, por la invitación. Y pues estoy a sus órdenes. Por ahí me pueden encontrar en redes sociales. Yo ahorita tengo la página de Anestesia Analgesia Veterinaria Monterrey, aprovechando. Entonces, pues por ahí subimos casos interesantes y cualquier duda, pues estamos a la orden. Perfecto, no te preocupes. El buen Charlie se encarga de que esté apareciendo a tus redes sociales para que vayan a seguirte. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.